Bienvenidos, bienvenidas y arrancamos este curso. Ya veo que las personas se siguen conectando, seguramente se van a seguir conectando y por acá les voy a compartir pantalla e iniciamos. Muy bien. Muy bien, como les decía, mi nombre es Alexandra Calderón y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es innovar? ¿Cierto? ¿Qué es innovar? ¿Qué es innovar en educación? Y creo que es una pregunta que está de moda, ¿no? ¿Qué es innovar? ¿Qué es innovación? La innovación suena por todo lado. Y se ha utilizado muy mal este término. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué nos dicen? Innovar es utilizar nuevas tecnologías y no necesariamente es así. Innovar es mejorar un proceso que está en movimiento. Es decir, es cómo mejorar la educación o cómo mejorar algún aspecto de la educación. Por supuesto, yo puedo mejorar la educación a partir de la tecnología, pero además también la puedo mejorar porque cambie el currículo, pero también la puedo mejorar porque cambie las relaciones de los docentes con los estudiantes. La puedo mejorar desde muchos aristas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, hablamos de cómo podemos mejorar la educación en un contexto determinado y de acuerdo a las necesidades o potencialidades que tenga ese contexto, ¿cierto? Entonces, efectivamente puede ser a través del uso de nuevas tecnologías, pero no necesariamente porque yo utilice tecnología estoy mejorando mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la pregunta que yo siempre hago para arrancar es qué queremos cambiar. ¿Qué queremos cambiar de la educación? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a veces caemos ¿no? Como en un bucle de hacer cosas y de generar cambios en las estructuras, pero no sabemos para qué queremos generar esa mejora, ¿cierto? Y en ese sentido es muy importante pensar y tener en cuenta que la innovación tiene que ver con la mejora de la educación. Y quisiera iniciar acá con unas estadísticas muy interesantes que estuvimos consultando, y es que fíjense que en este momento, cada día en el año, ¿sí? Se crean 2,2 millones de libros en un año. Se crean 3,4 millones de videos en un año. Se crean 3,1 millones de artículos científicos, ¿cierto? Y fíjense que según Google, dicen que en los últimos años se ha creado más información que lo que se creó desde el comienzo de la humanidad hasta el 2003. Y esto lo que nos denota es que efectivamente el sistema educativo, la producción del conocimiento y el conocimiento en general ha cambiado de una forma radical, de una forma muy radical, tanto más que cuando nosotros estábamos en el colegio, ¿cierto? El acceso a la información ha cambiado de una forma impresionante y eso nos lleva a hacer ciertos análisis y es decir, si se genera tanto conocimiento, si estamos en una sociedad del conocimiento que genera tanto conocimiento, que genera digamos, tantos libros, tantos videos, tantos artículos, tanta producción, ¿cómo la educación no está cambiando? ¿No? Pero tenemos por un lado este análisis, pero por otro lado tenemos que en términos educativos todavía 262 millones de niños y niñas siguen estar escolarizados. 617 millones no pueden leer ni tienen conocimientos básicos en matemática. Y 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. Fíjense que tenemos esos polos, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que nos denota esto es que efectivamente los retos que tenemos todavía en este momento de la educación son muchísimos, ¿no? Primero, por este lado, tendríamos unos retos impresionantes respecto a cómo se accede al conocimiento, qué conocimiento es válido, cuál es el importante, cuál necesito para desarrollar mi vida, cuál necesito a nivel laboral, profesional, ¿cierto? Personal, pero fíjense que por aquí también tenemos una cantidad de retos respecto al acceso todavía de muchos y muchas niñas y jóvenes en el mundo. Y eso es lo que el día de hoy, en este curso, quiero hacer énfasis porque en realidad uno de mis grandes sueños es que las personas y los maestros y las personas que son líderes en educación, que están aquí conectados,
podamos trabajar respecto a estos desafíos tan grandes que tenemos a nivel mundial. Yo sé que muchas veces, y a mí también me pasó, cuando uno está en el aula dando clase, se le olvida un poco estos panoramas, y por eso es tan importante este tipo de capacitaciones, porque uno siempre, yo digo que uno debe estar concentrado en lo que está haciendo, pero con una visión amplia de lo que está haciendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque seguramente la estrategia que yo estoy utilizando en mi institución, lo que yo estoy haciendo en mi universidad, lo que estoy haciendo con mi organización, puede ayudar a más personas, ¿sí? Y lo que necesitamos es soluciones, necesitamos líderes que generen impacto en educación. Entonces, fijémonos que vamos a arrancar con un ejercicio, y es que yo les quisiera preguntar, por ahí les vamos a mandar el link por el YouTube en este momento, y es que me gustaría que me escriban ahí en el Padlet que les vamos a compartir, entran, le dan clic y le dan clic y escriben cuál es el sueño que ustedes tienen para transformar, ¿cierto?, la educación en el mundo. ¿Cuál es ese sueño que ustedes tienen? ¿Sí? ¿Cuál sería esa acción? ¿Cuál sería ese sueño de transformación educativa que cada uno tiene? Pero que además siente que pueda cumplir o que le gustaría cumplir, ¿cierto? Yo digo, no, pues si yo quiero generar una transformación de mi comunidad, a mí me gustaría ser la rectora del colegio, por ejemplo. Me gustaría ser la ministro de educación. Me gustaría tener mi propia organización. Me gustaría... ¿Cuál es ese sueño que ustedes tienen para transformar la educación en el mundo? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿cómo les gustaría a ustedes que fuera la educación? ¿Sí? Más allá de que todos trabajamos en la educación, realmente, ¿cómo nos imaginaríamos esa educación? Así que voy acá a volver, ahí les están compartiendo el link en Padlet, ¿sí? Ahí les están compartiendo para que todos y todas puedan darle clic. También los van a compartir por el grupo de WhatsApp, que las personas que no estén en el grupo de WhatsApp todavía se pueden agregar, porque vamos a estar compartiendo mucho. La idea de este taller es que sea un taller para compartir, ¿sí? Para aprender juntos, no para que yo hable todo el tiempo, sino para aprender de lo que es también. ¿Listo? Entonces, estamos compartiendo el link y me gustaría que en ese link ustedes vayan escribiendo cuál es esa pequeña o gran transformación que ustedes quisieran realizar a nivel educativo y que pueda ayudar en la educación del mundo, ¿sí? Creo que a veces uno, ¿qué le pasa? Cuando uno se dedica a dar clase, se olvida de sus sueños, se olvida de que uno puede realmente tener un impacto grande y que uno realmente tiene las herramientas para poder ayudar a más personas de las que ayuda en la cotidianidad. Y creo que lo importante y lo que nos está mostrando todo esto que estamos viendo es la importancia de conectar nuevamente con esos deseos, con esos sueños, con esas cosas que hicieron de que de alguna forma uno terminara compartiendo el conocimiento con otras personas, ¿no? Y creo que eso es fundamental porque no hay nada más valioso que uno conectar su vida laboral con su vida personal, ¿no? Que sea realmente, no como que vayan por lados diferentes, sino que realmente se vuelvan un estilo de vida, ¿no? Que uno realmente esté inspirado. Y obviamente, cuando uno lleva muchos tiempos, digamos, en un ámbito, y creo que esto nos ha permitido generar una comunidad mucho más grande, se le van olvidando esas cosas. Entonces, la idea es conectar con eso. ¿Listo? ¿Van escribiendo ya todos por ahí? Por favor, Moni, si me puedes compartir por acá, por interno, en el chat privado el link para poder acceder. Entonces, todos van a pensar y todas vamos a pensar en cuál es ese deseo, cuál es ese sueño de transformación educativa que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces conectamos con otras personas, conectamos con los deseos de otros. Pero ¿cuál es ese deseo que yo tengo? ¿Qué es eso que está en mis manos? Así sea medio extraño, que yo puedo aportar en lo que hago, más allá de, obviamente, de lo que siempre aportamos todos los días, ¿no? Por acá dice, crear, Angélica Olaya dice, el sueño que tengo es que podamos, bueno, esperemos que termine de escribir. Me gustaría tener una organización. Quiero que la gente aprenda a pensar, que dejen de estar alienados y que puedan reflexionar sobre todo lo que les rodea. Sueño que puedo llegar a comunidades rurales con procesos innovadores en estadística. Eso es parte de mi tiempo de participar en proyectos STEM.
y hemos logrado impactar compañeros, estudiantes y docentes de ciudades de Colombia y de otros países. Que la educación sea para todos sin problema alguno, una educación humanista. A ver, por acá, ¿qué más? Uy, muy bien, esto se está llenando de sueños. Tengo un sueño que cada uno de mis estudiantes tenga un equipo para trabajar con conectividad, para que podamos aprender y enseñar programación y robótica. Que la educación se enfoque en ecociudadanía. Mi sueño es que la inclusión educativa no sea una idea en papel, sino una realidad en todos los países y lugares de mi país. Bueno, muy bien. Acá veo muchísimos sueños. Por favor, les pido que los escribamos y que conectemos con esto, porque efectivamente después vamos a hacer un gran mapeo y vamos a ver cuál es la ruta para lograrlo, para conseguirlo, porque creo que, por ejemplo, el tema de la inclusión, ¿no? Eso es un desafío que tenemos a nivel mundial, ¿no? Pero fíjate que seguramente en este curso tengo 100 personas que conectan con ese mismo deseo, ¿sí? Y si hay 100 personas, ya podríamos tener un impacto más grande, ¿no? Uno a veces siente que, sobre todo cuando trabaja en temas educativos, que está solo, ¿no? Que está uno en una lucha constante. Por ahí con los amigos que le siguen la onda, pero en realidad se siente muy solo y fijémonos que somos más personas de las que creemos los que estamos conectados con estas mismas ideas, ¿cierto? Así que sigan escribiendo ahí cuáles son los sueños. Voy a ir leyendo por acá algunos que me van dejando. Esto quedó medio raro, este Padlet. Sueño con una educación transformadora de sentimientos, pensamientos y actitudes, inclusiva e igualitaria, con más soluciones a nivel de habilidades y de inteligencia emocional. Crear jóvenes innovadores, creativos y críticos. Que los niños aprendan haciendo, divirtiéndose, que la educación realmente los ayuda a pensar y no a obedecer. Bueno, y ahí ustedes pueden ir leyendo los sueños de los otros. Una educación con más juego lúdico para aprender una educación significativa donde el alumno participe en la formación de su educación. Fíjense que ya le dio 4. Una educación más inclusiva. Fíjense en lo que les decía, ¿no? No estamos tan solos en esos sueños. Muy bien, terminamos con ese sueño. ¿Listo? Ya todo el mundo conectó con cuál es ese sueño que se imagina para la educación, porque ahora lo que vamos a empezar a hacer en estos 3 días es saber cómo realmente podemos lograr generar esas transformaciones en la vida real, que no se nos quede en un sueño, ¿no? Que uno diga, yo por ejemplo en algún momento de la vida me propuse crear la red más grande de Latinoamérica y ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Y que realmente pudiéramos generar una educación diferente y ahí vamos. Y creo que lo importante acá es uno realmente permitirse conectar con esos deseos y con esos sueños. ¿Mm? Listo. Muy bien. Entonces, por aquí ya tenemos conectado ese deseo y quiero que ustedes ahorita, Mónica, fíjense que les vamos a compartir un Word que es una ruta que vamos a ir complementando durante este curso. Entonces, por eso es muy importante que los 3 días se conecten porque es una ruta que a ustedes les va a permitir tener un mapeo de cómo generar esa transformación educativa en sus comunidades. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ahorita les vamos a compartir eso. Y en ese sentido, ¿cómo convertirse en un líder que genere procesos de innovación educativa? ¿Cierto? Todo eso que ustedes me acaban de hablar, de esos sueños, ¿son qué? Procesos de innovación educativa, desde la inclusión, desde lo medioambiental, desde la tecnología, ¿cierto? Que buscan mejorar falencias, necesidades, oportunidades que tiene la educación, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos esa ruta? Y esa ruta tiene 3 pasos, ¿sí? Yo he determinado que para lograr eso, uno debe seguir estos 3 pasos. Primero, y eso creo que es el aprendizaje número 1 que estamos teniendo a nivel mundial los educadores, ¿sí? Yo siempre pienso que antes los médicos, los emprendedores, otras profesiones, todo el tiempo tenían que actualizarse, pero nosotros estábamos como en una zona de confort, ¿cierto? Decíamos, no, yo hago la maestría, me hago un cursito, los que les encanta estudiar, hago el doctorado, ¿cierto?
pero efectivamente el manual de aprendizaje de lo que estamos viviendo es que el paso número 1 es actualizarse permanentemente para poder definir las metas de transformación. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo muy cambiante, tenemos un nivel de incertidumbre muy alto. Entonces, efectivamente, si yo no me estoy actualizando, si yo no sé cuál es el panorama de la educación a nivel local y a nivel mundial, realmente no puedo tener una perspectiva de cuál es ese cambio que necesita realmente la sociedad, ¿cierto? Puede estar muy sesgado de acuerdo a mi contexto, es la primera. La segunda es conocer y apropiarse de esas habilidades necesarias para el siglo XXI. Y fíjense que esto que estamos viviendo, que ha sido, digamos, algo muy complejo a nivel mundial, le ha dado mayor relevancia digamos, a las habilidades del siglo XXI de las que veníamos hablando, pero se hablaba muy poco. Y tercero, tener las herramientas necesarias para formarse en innovación educativa, porque nos vamos a dar cuenta que esto está abriendo una arista de posibilidades y de profesiones y de oficios que antes no existían, ¿sí? Las personas que sepan realmente cómo generar procesos de transformación educativa eficientes, ¿cierto? Que además sean innovadoras, que realmente tengan un sentido, se está abriendo un mundo de posibilidades diferentes de más, digamos, inserción laboral que antes no existía. Es decir, ustedes pueden ser docentes de primaria, de secundaria, de jardín, universitario, de capacitaciones en general, pero si ustedes saben de innovación educativa, en todas las instituciones se están abriendo departamentos que se encargan justamente de encontrar procesos de innovación a nivel educativo y eso es un gran, digamos, gran potencialidad que debemos tener en cuenta en este momento también todos los docentes, ¿cierto? Es decir, ahorita ya no hablamos tanto de cómo hago mejor lo que yo hago, sino cómo también puedo aprender a hacer nuevas cosas, cómo puedo reinventar lo que hago, ¿cierto? Y si yo quisiese, también puedo abrir un campo laboral mío diferente de acuerdo a las necesidades que actualmente tenemos. Y vamos a arrancar con actualizarse permanentemente para definir las metas de transformación. Y entonces en ese sentido vamos a arrancar por un panorama de la educación 2021, ¿cierto? Y para arrancar con esto es muy importante iniciar diciendo lo primero, que es que el año pasado vivimos un cierre masivo de más de 190 países, ¿sí? 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo han dejado de tener clases presenciales. Eso es, nunca en la historia nos hubiéramos imaginado eso. Creo que hace 2 años yo le preguntaba a alguien si quería ir a virtualidad, no era una opción tan, ¿sabes? Apenas, a menos que fuera un niño que viajara mucho, que sus papás se la pasaran viajando y demás, no era una opción tan necesaria. Y ahora hemos pasado una radicalidad y creo que en la mayoría de países, creo que en diciembre estábamos hablando de alternancia y en la mayoría ahora estamos volviendo a tener esta virtualidad, ¿cierto? Y de estos 1.200 millones de estudiantes, 160 millones son estudiantes en América Latina y el Caribe, ¿cierto? ¿Y eso qué ha hecho? Y creo que esto es lo que debemos mirar más en perspectiva de qué vamos a hacer, qué va a suceder con nuestra sociedad y qué va a pasar con nuestras instituciones. Y es que efectivamente esto que ha hecho, que no tanto que se aumenten las brechas, sino que se vean más las brechas educativas. Y creo que eso tiene su parte negativa porque efectivamente nos ha demostrado que hay unas brechas educativas muy altas, pero a la vez las ha hecho visibles, ¿sí? Antes existían, ¿sí? Hace 2 años existían esas brechas educativas, pero no eran evidentes. Ahora son radicalmente evidentes y eso hace que los gobiernos y nosotros mismos debamos tomar otras decisiones respecto al acceso a la tecnología, respecto al acceso al conocimiento y a muchas cosas. Y en ese sentido ha habido un aumento de modalidades a distancia, pero fíjense en que yo acá sé que está toda la gente de Latinoamérica, ¿cierto? Y fijémonos, y de Centroamérica, y fijémonos que esa educación a distancia en muchos países, en la mayoría, ha sido a distancia, pero muchas sin uso de tecnologías. ¿Por qué? Por las brechas que tenemos. Y eso va a tener unos impactos
que más allá de que, digamos, sí, hay unos impactos, lo que nos lleva a pensar y analizar es qué vamos a hacer, cuál es la propuesta que yo, docente, líder, ¿cierto? Capacitador, tengo para eso que se viene, que es inevitable, ¿no? Digamos, puede a uno le gustarle más o no, pero ¿cuál es esa? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación que se nos está presentando? Y en ese sentido, 26 países, ¿cierto?, implementaron formas de aprendizaje por Internet y 24 estrategias de aprendizaje a distancia o fuera de línea, ¿sí? En muchos países se ha utilizado aprendizaje sincrónico, asincrónico y clases en vivo. Aunque la mayoría, como sabemos, no han podido hacer tanto clases en vivo porque efectivamente no hay la conectividad necesaria. Y creo que esto que estamos diciendo nos genera muchas preguntas y es, si yo pudiese ser el tomador de decisión, si yo me pusiese en ese lugar, ¿qué haría? ¿Cierto? Y también es un llamado a que todos los que nos dedicamos a la educación tomemos esos roles, ¿cierto? Y en ese sentido, fijémonos que hay algo muy interesante, creo que lo estamos viviendo a nivel de toda Latinoamérica, y es que se ha vuelto a programas de comunicación tradicionales, ¿no? En muchos países se volvió a activar la radio, la televisión, ¿cierto? El pregoneo, y esto, en cierta forma, vuelve a darle un lugar importante a estos medios educativos tradicionales de comunicación que pensábamos que ya no tenían un sentido en nuestra actualidad, ¿cierto? Pero por otro lado, yo siempre digo, porque a mí me gustan los retos, siempre digo cuáles son los profes que también están pensando en qué hacemos si no hay conectividad o cómo hacemos para crear sistemas que no requieran conectividad o cómo hacemos para crear softwares que no necesiten conectividad. Y creo que esas son las preguntas profundas que debemos hacernos y porque además yo sé que la mayoría trabajamos en lugares en donde la conectividad es muy reducida. Y en ese sentido, por acá les quería también, ahí me mandó por acá, compartir, les quiero compartir, luego les voy a compartir esta presentación, pero les quiero compartir este mapa que está muy interesante, porque siempre yo digo, si yo quiero generar una transformación real, debo tener el panorama mundial, local, pero también a nivel global. ¿Por qué? Porque si no está muy parcializada mi vista. Y este nos permite darnos cuenta, fíjense, por eso les preguntaba a quiénes están trabajando y quiénes están en vacaciones, más o menos cuánta es la apertura total de escuelas en este momento, cuál es la apertura parcial que tenemos, ¿cierto? Y cuáles están cerrados por COVID y cuáles están en vacaciones, ¿no? Esta actualización, que está la última en el 21 de enero, nos muestra que algunos están cerrados por COVID, ¿cierto? Algunos tienen apertura parcial y, bueno, aquí en Latinoamérica en la mayoría todavía estaban en vacaciones en esa época. Yo sé que muchos ingresaron el día de hoy. Así que eso nos permite también hacer un análisis de cuáles son las medidas y cuáles son, digamos, las estrategias que a nivel mundial se están siguiendo, ¿cierto? Fijemos aquí, muy interesante este estudio que nos demuestra, ¿cierto?, qué personas o cuál es el porcentaje, ¿cierto?, de estudiantes de 15 años que tienen acceso a un equipamiento digital con computadora, que como se dan cuenta es muy bajo, de conexión a internet y de software educativo. Pero es que además hay algo que también hay que resaltar y es que efectivamente los estudiantes entre más adolescentes, por decirlo así, tienen mayor conectividad que los niños de primaria y de primera infancia, ¿no? Y acá hay un análisis muy interesante porque esto es lo que nos permite tener una contextualización de qué se ha hecho y es que la mayoría de países de América Latina y el Caribe han utilizado instrumentos de aprendizaje a distancia, ¿cierto? Solo 26 están utilizando aprendizaje en línea, 24, que son bastantes, estamos utilizando aprendizaje fuera de línea, 23 países están trabajando con radio, televisión, programas educativos, ¿sí? Plataformas en línea de aprendizaje a distancia tenemos 18 países, recursos dirigidos a docentes 15, entrega de dispositivos tecnológicos, fijémonos que sigue siendo muy bajo, solo hay 8 países que están entregando dispositivos tecnológicos y clases en vivo son 4, ¿no? Y entonces acá la gran pregunta es, ¿cómo con este panorama que sabemos que es real, que es muy complejo y que nos va a generar mayor incertidumbre a mediano y largo plazo,
es cómo podemos educar a prueba de futuro para que los estudiantes sepan desenvolverse en una sociedad tan cambiante. Y es que yo escuchaba los últimos estudios y se decía que efectivamente no sabemos cuánto va a durar y si esta es la primer pandemia que vamos a vivir a nivel mundial. Y ahí el gran desafío y ahí la gran pregunta es, ¿cierto? La gran pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué vamos a hacer con nuestros estudiantes para que aprendan a vivir? ¿Cómo los educamos? Pero ante esa incertidumbre tan grande. ¿Cómo los educamos sabiendo que la mayoría de empleos se están perdiendo? ¿Cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes para que tengan éxito a mediano plazo creciendo en un mundo de tanta incertidumbre, ¿no? Y creo que esa es la pregunta más grande que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que brindar nosotros como educadores, docentes, líderes en educación para enseñarle a los estudiantes a navegar en esa incertidumbre tan grande que además es grande para nosotros también? ¿Cuál es esa educación que nos va a permitir dotar de las herramientas necesarias a los estudiantes para que puedan navegar en esa incertidumbre? Entonces, bueno, cuéntenme si tienen alguna idea al respecto, ¿cierto? Y en ese sentido, esto nos presenta varios desafíos, ¿no? Esto que ha sucedido con el COVID nos ha presentado varios desafíos. Y es que efectivamente debemos priorizar las competencias y valores que se han revelado en la coyuntura actual. ¿Cuáles son esas competencias y valores? La empatía, ¿cierto? La tecnología, las relaciones sociales, esa necesidad de pensarnos más que nunca en colectivo, ¿sí? Y fijémonos que si yo pienso en este momento a qué nos debemos abocar más este año, es justamente a darnos cuenta, de acuerdo al análisis que hicimos el año pasado, cuáles son esas necesidades más internas y que van a fortalecer a nuestros estudiantes a mediano plazo, incluso más que los conocimientos, ¿no? Efectivamente, los conocimientos son fundamentales, pero fijémonos que esto nos ha demostrado que las habilidades blandas son más importantes aún que los conocimientos, ¿sí? Por otro lado, es muy importante generar una adaptación, flexibilización y contextualización de elementos como que, primero, ahorita que estamos iniciando año, debemos, ¿cierto?, priorizar cuáles son esos objetivos y contenidos para que haya una mejor comprensión de la crisis, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje que voy a priorizar este año? No pueden ser los mismos que utilizábamos cuando estábamos en la presencialidad. No pueden ser los mismos de antes de la pandemia. No pueden ser los mismos. Debemos también tener cosas, digamos, incorporar aspectos relativos al cuidado y la salud, porque fijémonos que si hay algo que esto nos está enseñando es la necesidad de entender el cuidado, no solo personal, sino el cuidado del otro, ¿no? Y como decía una profe que le estaba leyendo ahorita, muy interesante, esto sí hay algo que nos ha demostrado es que hay que fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo respecto a las informaciones y noticias. Fijémonos que nunca antes en la humanidad habíamos estado tan expuestos y tan expuestas a la información. Yo no sé cuántas noticias diarias debemos leer falsas, ¿cierto? Y fijémonos que los estudiantes no sabemos ellos qué están pensando que sea cierto. Y en ese sentido es muy importante velar y que eso sea una prioridad en nuestros currículos, ya sean universitarios, de doctorado, de maestría, porque creo que en este sentido digamos, esto nos está demostrando que esos conocimientos y esas competencias son fundamentales. Otra cosa muy importante, el fortalecimiento de conductas de empatía, de tolerancia y no discriminación. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que uno de los mayores niveles de ciberbullying, digamos, de bullying en la actualidad es a través de las redes sociales. Y creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar dando mi clase pensando en lo que estoy enseñando, pero en realidad no sé qué tanto daño se pueden estar haciendo a nivel psicológico los estudiantes. Y también algo fundamental, ahorita por eso estaba haciendo énfasis en la inclusión,
y es que debemos adecuar y proveer apoyos necesarios para estudiantes con discapacidad o en condiciones de situaciones diversas que no han podido continuar sus estudios. Fijémonos que siempre se nos olvida esta gran porción digamos, de estudiantes que efectivamente ya cuando estaban en la presencialidad era muy difícil acceder a toda la formación, acceder a todo, y ahora con esto que estamos viviendo es mucho más fuerte, ¿no? Justamente este año con Documa creamos un curso de inclusión y TIC, porque creo que es fundamental no solo ya conocer las TIC como docentes, sino saber además qué software, qué hardware, qué herramientas necesito como docente para ayudar a mis estudiantes que están en estado de inclusión. Efectivamente, y no es para nadie un secreto, debemos seguir trabajando y ahí es mi invitación a los que les gusta se metan en ese tema de la política, porque en realidad sí las políticas de promoción de acceso igualitario a la tecnología son fundamentales. Si no hay políticas claras respecto al acceso igualitario a la tecnología, no solo por la pandemia, sino en general estamos generando una brecha mucho más alta respecto a todas las personas, estudiantes y en general que lo tienen, ¿sí? Efectivamente es incomparable la diferencia y la brecha que se da. Y efectivamente formar a los estudiantes en su protección de Internet y también fomentar este marco. Todo este documento está basado en documentos de la UNESCO que han estado haciendo análisis y estudios en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Por eso es tan importante esta formación, porque la idea es tener una actualización a nivel mundial de lo que estamos viviendo. Y en ese sentido creo que es fundamental darle mucha importancia al marco de competencias de docentes en materia de TIC que tiene la UNESCO y que tienen todos los países, pero creo que es fundamental también atender esas competencias que todos como docentes, como líderes, como capacitadores, como profesores necesitamos adquirir. Por otro lado, también es importante, ahorita que ustedes están, yo sé que muchos están escribiendo, planificando qué es lo que vamos a hacer este año, es muy importante adaptar los procesos educativos respecto a la metodología, ¿sí? Por eso es tan importante seguirnos actualizando y formando en cuáles son esas metodologías para la virtualidad. El año pasado aprendimos muchísimo, pero efectivamente creo que este año ya la idea es saber y tener unas rutas más precisas respecto a cómo lo hacemos, ¿cierto? Generar una estructuración curricular, no podemos seguir teniendo la misma estructuración curricular que teníamos antes, y diseñar materiales relacionados con las tecnologías. Es muy diferente cuando yo tengo un cuaderno y es diferente cuando tengo un computador, ¿cierto? Ahorita tenemos muchos medios transmedia y hay mucha, digamos, diversificación en ese sentido. Y como decíamos, efectivamente este año lo que necesitamos es empoderarnos como docentes, formarnos para poder tomar las decisiones más pertinentes para las necesidades desde una perspectiva digamos, más de conocimiento, más de saber hacia dónde voy y hacia dónde estoy llevando a mis estudiantes. Yo creo que nadie lo está midiendo ahorita, pero el impacto de lo que está sucediendo ahorita va a tener unas consecuencias que no sabemos cuáles son. Y en ese sentido, las personas que trabajamos en educación debemos tomar decisiones sabias, decisiones que analicemos, ¿sí? No es como que voy, doy la clase, ahí veo qué hago, se acabó el año, ¿no? Porque efectivamente eso va a tener unas repercusiones muy grandes ¿en qué? En los estudiantes, que son los que en pocos años van a estar tomando las decisiones del mundo. Y efectivamente hay algo muy complejo y es que la virtualidad supone un riesgo de pérdida de vínculo presencial, ¿cierto? Que genera tensiones y sobreexposición de los docentes y los estudiantes. Y sobre todo, esto se ha demostrado en los niveles de educación inicial, ¿no? Sobre todo en preescolar y primaria. Creo que efectivamente las personas ya somos adultas y los adultos ya tenemos y hemos formado esas relaciones interpersonales de mucho tiempo y tenemos esa parte muy afianzada, pero es muy importante analizar porque efectivamente los vínculos, sobre todo en la primera infancia, pues no están teniendo el lugar que siempre han tenido. Eso es algo que debemos analizar como docentes y que las instituciones deben prestarle mucha atención, porque va a tener consecuencias. No sabemos cuáles. Esto es como los gobiernos que dicen, están haciendo lo que pueden, ¿no? Porque nadie sabe realmente qué consecuencias o qué puede, digamos, llevar esto, ¿no?
Por otro lado, los equipos directivos deben estar fortalecidos a nivel organizativo, a nivel de su cuerpo de docentes, a nivel pedagógico, ¿cierto? Y es importante que tomemos decisiones contextualizadas y flexibles para poder tener una autonomía y apoyar a los estudiantes que más lo necesiten. Para finalizar, muy importante, hay que seguirnos formando. Creo que esto, y no lo estoy diciendo porque estamos en pandemia, esto se nos debe volver un hábito, así como un médico cada día tiene que entrar y actualizarse de lo que está sucediendo, esto para nosotros se debe hacer vívido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí hay una responsabilidad muy grande. Si yo no me actualizo respecto a lo que está sucediendo, respecto a lo que va a ser el futuro de mis estudiantes, realmente puede ser que no le esté brindando las necesidades, no le esté brindando las herramientas que va a necesitar cuando salga. Y creo que lo más valioso es que uno diga, yo tuve un estudiante y le di todas las herramientas para que esa persona triunfe, logre sus sueños, tenga éxito, sea feliz, ¿cierto? Y no que de pronto uno diga, uy, realmente le hubiera podido dar más cosas para que pueda lograr vivir en esta incertidumbre. Y en ese sentido, también el COVID pues ha presentado paradójicamente muchas oportunidades. Primero, que no está ahí, creo que la principal, digamos como oportunidad que nos ha presentado esto para mí es el hecho de reflexionar respecto a lo que hacemos. Parar y pensar realmente qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué herramientas tengo, cuáles me faltan, ¿cierto? Eso creo que ha sido súper, 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 súper importante. Y eso en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que muchos todavía nos preguntamos, uy, pero tener que ir a esta reunión, o sobre todo los que no trabajamos, digamos que trabajamos como de una forma más, digamos, no institucionalizada. Para mí, por ejemplo, antes era tener reuniones y vaya hasta allá y tenga reuniones. Y esto nos ha hecho reflexionar respecto a eso, ¿no? Respecto al vínculo con nuestra familia, respecto, o sea, muchas reflexiones, pero a nivel educativo nos ha permitido pensar realmente qué es lo importante para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, es fundamental, fundamental que esto que nos está sucediendo nos permita tener esas reflexiones. En ese sentido, también paradójicamente nos ha permitido pensar más en las relaciones sociales, ¿no? Nos ha permitido pensar más en la solidaridad y la colaboración con el entorno, con el bien común. Ya sabemos que no depende solo de mí, sino que lo que yo haga tiene una consecuencia respecto al otro. Y creo que eso antes siempre decíamos, es que sí, es así, es así, es así, pero no nos pasaba, ¿no? Como que no lo sentíamos. Y en ese sentido, también nos ha llevado a reflexionar cosas muy profundas sobre esa supervivencia de sí mismo y de lo que le sucede al otro, ¿no? En ese sentido, creo que ha permitido reconstruir identidades del sentido de ciudadanía y una dimensión global. Fijémonos hoy esta capacitación, ¿no? Yo antes, si hace 2 años hubiese hecho esta convocatoria, no hubiéramos tenido 2.500 inscritos, como pasó el día de hoy. No nos hubiéramos podido por lo menos leer por el chat y conocernos de muchos países, porque efectivamente no nos pensábamos en global. Se pensaba en global el que viajaba, pero nosotros que estábamos en nuestra casa no nos pensábamos en global. Y sobre todo, como decíamos, nos ha hecho pensar cada vez más fuerte, y es que las habilidades blandas y socioemocionales son fundamentales. El cuidado y el autocuidado también. Apropiarnos de los recursos tecnológicos es fundamental. Creo que ya no es, antes era como, no, eso no es para mí, a mí me gusta muchísimo la tecnología o no me gusta, pero ahora creo que todos somos conscientes de lo que puede, de las bondades que puede proporcionarnos. Nos ha permitido pensarnos en otro marco de la familia en temas de corresponsabilidad, ha generado espacios de participación virtuales, por supuesto, y locales, y ha permitido que esto, creo que uno lo piensa, pero promover unos estilos de vida más saludables, porque todos estamos más pensando en cuidarnos, en tener unas buenas defensas, en un montón de cosas que antes no lo pensábamos tanto así, ¿cierto? De otro lado, por eso es fundamental
como les decía, fortalecer a los estudiantes para que aprendan a vivir y convivir en tiempos de crisis e incertidumbre. Sabemos que el año pasado los índices de depresión subieron de una forma impresionante y creo que más allá de nuestros contenidos y lo que tenemos para nuestros estudiantes también es enseñarles a cómo convivir en esos tiempos de incertidumbre y de crisis. Y también nosotros, ¿no? Porque creo que muchos tampoco sabemos qué hacer, ¿sí? O sea, no es solo para los estudiantes, también es para nosotros. Y en ese sentido, creo que las competencias que necesitan nuestros estudiantes y necesitamos nosotros es analizar también cómo va a ser esa recuperación económica, social, inclusiva, para que haya mayor empleabilidad. Y creo que esto es súper radical porque efectivamente sabemos que ha habido mucha pérdida de trabajos y realmente nos tendremos que pensar en sociedad y saber cuáles son las herramientas y habilidades que necesitan nuestros estudiantes que después egresen y entren al mundo laboral y que puedan contribuir a esta sociedad y a estructurar nuevamente todo lo que estamos viviendo.